Las 8:50 es la hora de conversar sobre la moción de vacancia presidencial que ha sido oficialmente presentada ayer ante el Congreso con 67 firmas. Se requieren ahora completar 87 para que la vacancia se haga efectiva. Hemos invitado a dos congresistas de orientaciones diferentes. Por una parte, Carlos Anderson, economista y no agrupado, y por otra parte, el señor Edgar Tello, que es del bloque magisterial que cuenta con 10 miembros. Quisiera que nos expliquen por qué es que se ha presentado de alguna manera antes de tiempo, antes de lo que previeron quienes inspiraron esta moción, porque se nos dijo que buscarían reunir el número máximo de firmas y se ha presentado con solo 67, es decir, 20 menos de lo requerido. ¿Qué es lo que ha pasado, Carlos Anderson, para que se precipite la presentación de esta moción de vacancia? Bueno, primero lo de esta valla de 87 firmas fue una invención de alguien que no estaba muy interesado, creo yo, en que se presente eventualmente, ¿okay? Fue una valla artificial, porque como sabemos se necesitan 26 para presentar la moción, se necesitan 52, si no me equivoco, para poder, digamos, ya aceptarla en el Pleno, y 87 votos, ¿no?, para poder dar pase a la vacancia, ¿no? Ahora, ¿algo precipitó todo esto? Por supuesto que sí. Fue el ver, ¿no?, que las intenciones estaban manifiestas en un acta, de manera explícita. Un acta del Consejo de Ministros, donde no queda ninguna duda que la voluntad del Ejecutivo es sencillamente ignorar la ley, ignorar la legalidad, ignorar la sentencia del Tribunal Constitucional, atropellar y avasallar al Congreso, ¿no?, con cuestiones de confianza, o sea, tenerlo realmente en el límite, porque desde el momento en que interpreta algo que no fue una cuestión de confianza, no fue admitida como cuestión de confianza por la Junta Directiva del Congreso, interpretar que eso significa una negación fáctica, era evidente que lo que estaban haciendo es ponernos la pistola en la cabeza, y además todavía con el añadido de que ponen a alguien como la señora Betsy Chávez, que definitivamente pues no es mi simpatía, ¿no?, en el Congreso. Y que ha sido censurada por usted mismo. Ya ha sido censurada, que es opuesta por, creo yo, la gran mayoría de congresistas del Congreso. Es decir, lo que cambió para que quede mucho más claro es que el gobierno sacó la pistola y claro, hay una amenaza directa a que vamos a cerrar el Parlamento. ¿Congresista Tello lo ve y lo analiza de esa manera? Bueno, lo que vemos es de que consecuencia del desgaste de un gabinete que estamos más dedicados a polarizar las cosas que a buscar el consenso, la unidad, se presentan ese tipo de emociones, ¿no? Y el cual creo que aquí ya lo que tiene que verse es el equilibrio de poderes, no puede condicionarse, y tampoco podemos poner en riesgo también la necesidad y los problemas que muchos peruanos esperan que se resuelvan, ¿no? Porque hay una postergación de más de 30 años y se tiene que tomar una decisión ya pensando en el país y en todos los peruanos. ¿Pero usted cree que hay una intención del presidente Castillo y del gabinete que lidera Betsy Chávez de cerrar eventualmente el Congreso de la República al hacer esta interpretación fáctica? Sería ya pasar de demócrata a una actitud ya pues golpista, indudablemente, ¿no? Porque queramos o no queramos, constitucionalmente se ha modificado la ley. Y quien tiene que en todo caso dilucidar cualquier conflicto de poder entre legislativo y ejecutivo que lo ha interpretado a su manera y ha confirmado con esa acta, y el legislativo que ha decidido porque una demanda competencial, porque ante el aparente conflicto, quien tiene que aclarar en todo caso es el Tribunal Constitucional, como máximo organismo de control. Así es. Ahora, usted nos ha dicho que toda esta situación actual de los últimos días es una consecuencia del desgaste de un gabinete, y se refiere al de Aníbal Torres. En eso creo que estamos todos de acuerdo. Pero lo que sucede es que cuando el presidente tenía la posibilidad de nombrar a un primer ministro, como él había dicho en algún momento, para concertar, para buscar una agenda país que nos saque de los problemas que usted ha mencionado, lo que ha hecho es todo lo contrario, porque ha nombrado, como ha dicho el señor Anderson, a una persona que había sido censurada por ustedes, como es Betsy Chávez, y que no destaca por su actitud dialogante, y además de eso ha nombrado a ese mismo primer ministro que usted dice desgastado como asesor de esa PCM. Es decir, es una doble agresión contra el Congreso. Por eso queremos saber,
¿bajo qué condiciones los miembros de su bancada podrían verse tentados, yo no digo que hayan decidido, pero tentados por lo menos de decir hasta aquí llegamos? Se han multiplicado los errores y las sospechas de corrupción y en consecuencia podríamos votar a favor de la vacancia para que eventualmente Pedro Castillo sea reemplazado por Dina Boluarte. ¿Cree usted que es posible que algunos miembros de su bancada estén listos para dar ese paso? Hay malestar al interior de la bancada, pero también han hecho un llamado a agotar el diálogo y como acuerdo de bancada se ha pedido que conversemos con el presidente para alcanzarle algunas sugerencias, como él lo ha manifestado, que siempre tiene la evaluación permanente de sus ministros, funcionarios, que puede cometer errores, pero ya no mantenerlos, sino rectificarlos, ¿no? Esperamos de que eso pueda ser posible, porque en la bancada también están por la defensa pues del fuero legislativo y el equilibrio de poderes. Ya. Entonces, en eso estamos conversando, hoy día vamos a continuar conversando también, porque se pone en la situación bastante álgida, ¿no? Y congresista Anderson, estamos en una situación de quién dispara primero, porque como comentábamos, ¿no? El proceso, ya una vez que se presenta la moción de vacancia, se activan una serie de plazos que, valgan verdades, son relativamente cortos. En los próximos días, a ver, el presidente, el Ejecutivo podrían presentar nuevas cuestiones de confianza. Hoy se ve el tema del presupuesto. Estamos en una situación de quién dispara primero, ¿te cierro, te vaco? Bueno, definitivamente, yo por lo menos he interpretado así. Y de hecho, por eso he dicho que esto es matar o morir, que suena dramático, pero es que la situación es dramática. Cuando uno ve a alguien que entra con las intenciones, ¿no es cierto?, de disparar, es decir, de cerrar el Congreso, porque acaba de hacer dos cosas fundamentales. Primero, se ha puesto al margen de la ley, ¿ok?, declarando como negación fáctica algo que no es, definitivamente. Segundo, pone a una primera ministra provocadora. Tercero, te da todas las señales de que nada ha cambiado porque allí está todavía, creo yo, el instigador de la gran división que existe en el Perú, porque el señor Aníbal Torres se dedicó todos los días a escarbar, digamos, todo lo que nos duele como sociedad que todavía no se encuentra, ¿no?, para explotarla políticamente. Así que estaba clarísimo, o nosotros actuamos como inocentes palomas, ¿no?, o abrimos los ojos y actuamos en consecuencia. Y lo que hemos hecho es eso, ¿no? Ponerle, ok, tú nos amenazas de esa forma, aquí tienes esto también, ¿no? Y yo creo, mira, fíjate, hubiera sido tan fácil para el presidente, por ejemplo, poner a alguien conciliador, como mi amigo aquí, Edgar Tello, con quien tenemos diferencias, pero caramba, yo no voy a negar jamás, y como él y muchos más, hay algunos cuantos, Flavio Cruz, Gracias. personas que son, digamos, medio desconocidos quizás para el resto, pero que en el Congreso hemos aprendido a apreciar porque tienen puntos de vista muy firmes, pero siempre con una voluntad de diálogo respetuoso, ¿no?, tratando de buscar consensos. Pero no, Creo que están recomendándolo como primer ministro a usted, me parece. No, gracias. El perfil tiene que ser alguien realmente que busque el encuentro y no que busque el enfrentamiento. De alguien que llama sicarios de la prensa, ¿no?, que llama a ustedes los mala entraña y todo lo demás. Pues, no puede ser pues conciliador, por favor. Además también ya censurada porque no hizo nada como ministra de Trabajo, lo hubiéramos censurado porque ha estado totalmente ausente de su puesto de ministra de Cultura. Mientras Machu Picchu sufría lo que sabemos, claro. Y Cuelap, ¿no? Exacto, entonces, ¿cómo vamos a tener a alguien así? O sea, el presidente se ha equivocado, creo que ha sobreestimado su posición de fuerza y ahora estamos en este choque de trenes, ¿no? Tenemos que ir a una pausa, después de la cual quisiera yo escuchar al señor Edgar Tello, que me diga, nos ha contado que va a tener una reunión con el presidente de la República a quien van a exponerle sus demandas. Sabemos que él dice sí a todos los que se le acercan, pero luego, ¿qué va a hacer? Queremos por eso saber si están evaluando la posibilidad de votar a favor de la vacancia de Pedro Castillo para que se asegure la sucesión presidencial prevista por nuestra Constitución. Vamos a una pausa y retomamos nuestra conversación con los congresistas Carlos Anderson y Edgar Tello. Comenzamos una segunda hora informativa en ampliación de noticias. Fernando Carvalho, Omar Mariluz los acompañan. Estamos conversando con dos congresistas de la República, Edgar Tello del bloque magisterial y el congresista Carlos Anderson, congresista no agrupado.
Y a ver, sobre la situación actual, efectivamente, ¿qué ha cambiado y cómo podría además cambiar la correlación de fuerzas en el Congreso de la República para alcanzar los ansiados 87 votos que se necesitan para vacar al presidente de la República? El congresista Edgar Málaga, impulsor de esta tercera moción de vacancia, señalaba en una conferencia de prensa el día de ayer que se tiene holgadamente más de 87 votos. Ha sido un factor determinante, congresistas, el hecho de que la vicepresidenta Dina Boluarte, uno, haya decidido no firmar esta acta del Consejo de Ministros donde se interpreta una denegatoria fáctica de la confianza, y dos, que anuncie en sus redes sociales que no va a formar parte del gabinete de Betsy Chávez porque no quiere crear un clima más polarizante para el país. ¿El factor Dina Boluarte podría pesar en una decisión de este tipo? Ella tomó una decisión como política de asumir su responsabilidad como vicepresidenta, ¿no? Como es parte de una plancha. Y bueno, ha visto también la interpretación que le ha dado, que está siguiéndose a la parte constitucional, y bueno, es su decisión también al respecto, ¿no? Pero la suya, ¿cuál sería? ¿Tendrían confianza en ella como miembro, justamente usted lo ha dicho, de la plancha presidencial, que pueda asumir la presidencia si es que Castillo fuese vacado? Bueno, hay una plancha presidencial que se ha presentado, y si se presenta es porque indudablemente hay confianza, ¿no? Pero estamos seguros de que se puede llegar a un consenso, digamos, de comunicación. Yo espero de que no lleguen las aguas a derramarse y pueda llegar a un consenso, porque ni cierre del Congreso ni vacancia creo que son la solución a los problemas de los peruanos. Sin embargo, ¿cuál sería la solución? ¿Que el presidente cambie a Betsy Chávez? ¿Ustedes, por ejemplo, en el bloque magisterial, le van a dar el voto de confianza a Betsy Chávez? Esperamos de que el presidente evalúe y pueda hacer una reestructuración de este gabinete que sea de ancha base y pueda, digamos, garantizar pues un diálogo, una comunicación, ¿no? Y este gabinete, indudablemente, mientras está, esperamos que dé muestras pues de unidad. Ahora, usted partió de considerar que el gabinete de Aníbal Torres estaba desgastado, y sin embargo es Aníbal Torres el que nos ha puesto en la situación en la que estamos ahora. Es él el que dijo ante el Congreso que si no se aceptaba el proyecto de ley que él estaba postulando, pues interpretarían que había un rehusamiento de la confianza, lo que nos conduce a la posibilidad de cerrar el Congreso. El camino fue trazado por Aníbal Torres, hoy asesor de la PCM. ¿Cuál es la actitud que tienen ustedes, que son hostiles a Aníbal Torres como cabeza de un gabinete desgastado y como un factor que, seamos claros, como lo ha dicho Carlos Anderson, no contribuía mucho a la unidad? Por eso, a nivel de la bancada hemos planteado reunirnos con el presidente. ¿Qué le van a pedir? Alcanzarle que piensen todos los peruanos en el país y garantizar la gobernabilidad, pues, ¿no? De dar una nueva etapa, una nueva gestión con profesionales que puedan asumir una responsabilidad, pero buscando la unidad, la comunicación, el diálogo con las diferentes bancadas, el diálogo con los empresarios, con la población, con los trabajadores. Creo que eso es lo que necesita el país para salir ya de este entrampamiento de aparente enfrentamiento entre el legislativo y ejecutivo. ¿Y ese gabinete con el que usted sueña podría ser presidido por Betsy Chávez? Creo que si pensamos en una nueva etapa, en una nueva oxigenación de la gestión, creo que debe pensar, ahí coincido con Carlos, de que personas que puedan convocar pues a la unidad, a la confianza. O sea, Betsy Chávez no, seamos claros. Indudablemente, ¿no? Creo que hay puntos será de unidad, profesional, Carlos Anderson, ¿no? tendrá sus habilidades. Creo que hay puntos de unidad con usted, ¿no? Pero por supuesto, en realidad, fíjate, a veces yo sé que se aparece como que todos estamos peleados con todos por todo. Y no es así, hay ciertos niveles de consenso, por lo menos el sábado pasado creo que quedó en evidencia que una inmensa mayoría de congresistas, ¿no?, entiende que hay que defender los fueros parlamentarios, entiende que los fueros parlamentarios están siendo amenazados, ¿no?, justamente por
por una actitud del Ejecutivo, ¿no? De arrasar, de interpretar lo que quieran, como quieren, etcétera, ¿no? Así que sí, hay puntos de coincidencia, por supuesto. Nadie quiere una situación, digamos, prolongando. Podemos pasarnos 5 años en esto, ¿no? Ahora, con la mitad, perdóname, del presupuesto ejecutado, porque no hay pues realmente gestores, porque no hay claridad en las ideas, en lo que se quiere hacer. A cada rato, tú sabes, cambias de ministro, cambias de director general y cambia todo el mundo. Y todo el mundo está paralizado. Y esto lo vemos no solamente en Lima, lo vemos en todo el país. ahora, congresista, muy rápido, nos Sí. ha ganado el tiempo. Hoy día se tiene que ver ya el tema del proyecto de presupuesto 2023. Realmente, como lo advierte el Ministerio de Economía, si se aprueba tal cual se ha aprobado en la Comisión de Presupuestos, ¿se pone en riesgo el equilibrio fiscal del país? Creo que no. Creo que no. Yo creo que hay mucho de magnificación, justamente, nuevamente, de ponerse en una posición en la que es o tomas lo que yo te estoy dando o disparo, ¿no? O sea, eso ha sido parte. Yo lamento mucho que el ministro Burneo haya aceptado ser funcional a esta estrategia dura, ¿no? De negociación con el Congreso, porque la realidad es que todos los años viene el ministro con una propuesta. Esta propuesta luego es aderezada de alguna forma con el input de los congresistas, sobre todo del interior del país. Este presupuesto, por ejemplo, es básicamente una prolongación del anterior. Tenemos años tras años de una inercia, ¿no? Que destina la mayoría de recursos al gobierno central, ¿no? Cuando lo que tenemos que hacer realmente es descentralizar el presupuesto, ¿no? Con los candados, con la formación y con todo lo que tú quieras, ¿no? Pero seguir simplemente en lo mismo y exagerar, ¿eh? Porque hay una exageración tremenda. El Fondo de Estabilidad Fiscal, por supuesto que es contingente y hay que tenerlo para casos, digamos, de emergencia, pero hoy día se vive una emergencia, porque si uno no entiende que hay cientos de miles de familias que tienen hambre, un país que tiene el 50 y tanto % de inseguridad alimentaria, dime, si no es necesario a veces meter la mano un poquitito en los ahorros y utilizarlo de esta manera. Muchísimas gracias para ambos los congresistas que se van al Pleno del Congreso justamente a este Corriendo. tema.